Necesito que me habilites compartir pantalla. Germán. Claro que sí, ya mismo. Ya estás habilitada. Ahora cuando quite la... Ah, listo. Ya estás compartiendo. ¿Listo? ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Listo. ¿Listo? Ahí hay 22. Esperemos unos minuticos que se conecten más, ¿cierto, Sí, Germán? vamos a dar unos minutos. Buenas tardes para todos y bienvenidos a este evento de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales. Este es el evento Gestión Internacional para Pymes, la reactivación de las exportaciones en el escenario post-pandemia. Estamos dando unos minutos, hasta las 5:10 más o menos, para que se terminen de conectar todos los asistentes y le daremos inicio al evento. Muchas gracias a todos. Ahí van. Muy bien. Bueno, una buena tarde para todos. Bienvenidos a este evento de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este evento se titula Gestión Internacional para Pymes, la reactivación de las exportaciones en el escenario post-pandemia. Mi nombre es Germán Forero, soy el director de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales y para mí es un gusto darles la bienvenida a todos a este evento. Este es uno de esos eventos importantes en la vida de la escuela porque estamos dando un lugar a nuestro apellido de negocios internacionales, estamos comenzando a incursionar y a explorar a mayor profundidad este tema, a darle visibilidad. Estamos comenzando a diseñar programas nuevos sobre el tema de los negocios internacionales y esta es la oportunidad de contarle a todos nuestros seguidores, a todas las personas que están interesadas en las actividades de la escuela acerca de esta línea que estamos retomando, relanzando al interior de la facultad. El día de hoy, en este evento, me acompañan dos expertos en el tema. La moderadora del evento es la profesora Marcela Ivonne Martínez. Ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales, magíster en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales contemporáneos y además es candidata a doctora del doctorado en estudios políticos aquí en la Universidad Externado de Colombia, en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Además, es gerente de producto en Bancafé y consultor interno de la Cámara de Comercio de Bogotá. Marcela Ivonne, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida
además Gracias, Germán. apoyando el evento. Muy bien. Y también les presento al consultor Carlos Arturo Pérez. Él es profesional en comercio internacional, tiene una especialización en gerencia de negocios internacionales, es magíster en relaciones y negocios internacionales. Tiene amplia experiencia en empresas nacionales y multinacionales en el área de comercio exterior, aduanas y logística, manejando integralmente lo comercial y lo operativo en compras locales e internacionales, exportaciones, transporte aéreo, marítimo y terrestre, almacenamiento, inventarios y distribución de cargas perecederas del sector frutícola y floricultor en contenedor, entre otras, dentro del concepto de distribución física internacional y negociación internacional. Es consultor y capacitador internacional de la firma SIB Company de San Salvador, Centroamérica. Carlos Arturo, bienvenido. Un placer. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Con mucho gusto. Bienvenidos todos. A todos los participantes les digo, el chat está deshabilitado, pero está habilitada la herramienta de QA, de preguntas y respuestas, Q&A. La pueden usar en cualquier momento, pueden enviar sus preguntas, comentarios, inquietudes, lo pueden hacer usando su nombre o de forma anónima. Marcela Ivonne como moderadora, si encuentra la oportunidad de meter alguna preguntita ahí en la discusión, seguro que lo hará. Y yo los estaré acompañando tras bambalinas. Les agradezco a todos por unirse a este evento de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales. Y Marcela Ivonne, Carlos Arturo, tienen la palabra. Gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a este pequeño conversatorio. El objetivo de este conversatorio es trabajar el tema de gestión internacional para pymes, tema que hemos venido trabajando a nivel profesional y académico el profesor Carlos Arturo y yo. Y lo que nos convoca el día de hoy y lo que queremos comentarles a ustedes como asistentes tiene que ver con la reactivación de las exportaciones en un escenario de pospandemia. Pero quiero descomponer un poco esa frase. Cuando estemos hablando de exportaciones, generalmente los países se esfuerzan en montar políticas de promoción porque entienden que las exportaciones jalonan la economía de los países. Es cierto. Y parte del propósito de utilizar esos mecanismos de promoción es que las empresas empiecen a exportar, le pierdan miedo a la exportación, disminuyan el sesgo antiexportador y lo hacen lógicamente a través de múltiples esquemas e incentivos de tipo logístico y también de incentivos de tipo fiscal. También sabemos que es un tema que ha venido trabajando Colombia y hace parte de la agenda sistémica en temas de promoción, transformación, diversificación, sofisticación de exportaciones y sobre todo el propósito de incrementar la participación de exportaciones no tradicionales dentro pues, del balance de las exportaciones colombianas. Pero definitivamente el tema pandemia y el escenario post-pandemia trae un término que debemos y que vamos a analizar, Carlos y yo, durante este conversatorio, y es el término incertidumbre. Incertidumbre de tipo regulatorio, incertidumbre de tipo económico, pero en comercio la incertidumbre tiene 3 ítems a trabajar. El tema de la política comercial y cómo los países empiezan a proliferar medidas de protección comercial en defensa de su soberanía económica. Por otro lado, los retos logísticos que trae un tema de pandemia, que adicionalmente pues, conlleva cierres de frontera y fracturación de cadenas de abastecimiento y suministro. Y el tercer pues, tiene que ver con el conjunto de incentivos y propósitos que tienen los países para reactivarse después de este choque de oferta. Entonces, teniendo este título y este propósito, estuvimos revisando, Carlos y yo, titulares de prensa. Cuando ustedes están como estudiantes, como empresarios, personas que trabajan en el gobierno, y cuando empiezan a revisar todos estos titulares de prensa, pues hay una sensación. La primera sensación, pues sí, hay una caída en términos reales, es decir, el volumen de las exportaciones. Igualmente una caída en temas de atracción de inversión extranjera directa. Y no solamente tiene que ver con mercancías, también estamos hablando de una caída de las exportaciones de servicios. Servicios que están orientados especialmente a la prestación de consumo en el exterior. Y al mismo tiempo sectores que se han venido afectando porque requieren movilizar a través de fronteras y estos cierres de fronteras y estos retos logísticos incrementan sus costos y por lo tanto sus precios y una pérdida comparativa de eficiencia. Sin embargo, lo paradójico de esta situación
es que al mismo tiempo que están presentando este tipo de recesión, de caída, hay economías que han servido o que se han prestado para incrementar su participación y su propensión en el comercio. Y tenemos el ejemplo de China, como a través del comercio se reactivó muy rápido después de su año pandémico. Entonces, teniendo esto en cuenta, la palabra es incertidumbre, pero también la otra palabra que va a ser reiterativa en nuestra conversación tiene que ver con volatilidad. Hay 4 aspectos que vamos a trabajar transversal en este conversatorio. Las temáticas que se trabajan en el comercio, poniéndose en el papel del empresario, ¿qué debería saber de comercio internacional? Por otro lado, vamos a hacer un pequeño diagnóstico del comercio internacional en un ámbito de pandemia. Fuera de eso, en ese ámbito de pandemia empezó a proliferar de manera acelerada el uso de medidas no arancelarias. Y dentro del grupo de las medidas no arancelarias también aparecen las barreras no arancelarias que pretenden cumplir objetivos económicos y defender esa soberanía estatal. Y Carlos especialmente se va a dedicar y también me va a acompañar en este conversatorio en la perspectiva de lo que va a pasar en Colombia en temas de exportaciones y en logística y la realidad empresarial. Entonces, temáticas de comercio internacional, Carlos, cuando un empresario lógicamente está viendo este escenario de pandemia y lo que vaya a ser el futuro de pospandemia y dice, mire, yo necesito superar problemas logísticos y también asumir la caída de la demanda global, ¿en qué debe estar pensando cuando está trabajando en comercio internacional? Gracias, Marcela. Bienvenidos todos. Es importante tener en cuenta que el comercio internacional y el comercio exterior particularmente, cuando hablamos de internacional, involucramos varios países, uno con varios, comercio exterior, la relación uno a uno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todo este panorama y todo este escenario de comercio internacional no solamente se refiere a intercambio de bienes y servicios. Hay otro tipo de actividades que se involucran ahí y es importante que desde la academia vayamos dimensionando eso para después, cuando lleguemos al sector real, lo podamos entender y lo podamos aplicar. Entonces, ese intercambio de bienes y servicios, como lo decía Marcela, es importante porque generalmente las economías buscan generar ingresos y esos ingresos se ven reflejados ¿en qué? En nuestras exportaciones. Si nosotros vendemos, atendemos demandas a nivel local y a nivel internacional, que es lo que nos trae acá, pues obviamente vamos a tener mayor o vamos a generar ingresos, divisas para el país, y eso es bien positivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, comercio internacional también tiene que ver con importaciones. Necesitamos tener o apalancar no solamente nuestro aparato productivo local con las importaciones, sino también esas importaciones, y como lo vamos a ver más adelante, esas importaciones con muchos instrumentos que da la ley, apalancan las exportaciones. Y esa combinación es bien importante tenerla en cuenta. Entonces es clave para, digamos, el sector empresarial, también para el sector académico y por supuesto el gobierno, que tiene que crear esos escenarios para que esos actores que se llaman empresas y que se llaman personas puedan ejercer el comercio y ese intercambio de servicios. Quisiera llamar la atención, Marcela, y de pronto tú me corriges, dentro de varias definiciones que hay de política comercial también encontramos una que ha hablado sobre generar el bienestar de los individuos o ciudadanos de una nación. ¿A través de qué? Del comercio. O sea, si necesitamos algo o si el país adolece de alguna materia prima, de algún elemento, lo puede conseguir en el exterior, desde el punto de vista de país. Pero si ya nos bajamos al nivel de empresa, a lo micro, pues las empresas también tienen en su dinámica comercial, tienen que apoyarse en todas las herramientas que nos da la ley. Y me parece importante complementarte ahí, porque los empresarios a veces dicen, mire, ¿qué tengo que hacer al interior de mi empresa para alistar el producto para un proceso exportador?
¿Cuánto me puede facilitar el gobierno a través de incentivos de tipo fiscal y logístico para lograr que esas importaciones pues hagan parte de esa cadena de producción y me faciliten comparablemente la eficiencia en mis exportaciones gracias a mejores protocolos y tiempos en importaciones? Pero a veces se les olvida que tienen que asumir algo que tú nos estabas hablando o que me habías hablado en alguna oportunidad, que tiene que ver con esos costos de transacción y costos ocultos que las empresas a veces desconocen y que está relacionado íntimamente con la política comercial. Eh, Entendiendo el tema de medidas no arancelarias, especialmente, Carlos. claro, perdóname, te interrumpo ahí. Es por supuesto, pero el tema de los costos, y como les digo, el gobierno y los gobiernos particularmente, eh, crean los escenarios para que los empresarios puedan desarrollarse. Yo en lo particular no estoy muy de acuerdo con ese término de costos ocultos. ¿Y por qué? Porque si estamos preparados, digámoslo así, y desde el punto de vista de la academia y ya dentro de los sectores específicos, pues esos costos ocultos ya no se deben llamar ocultos, sino es lo que tú dices al principio y es la gestión de riesgos. O sea, financieramente yo puedo manejar un tema de gestión de riesgos, manejar mis riesgos calculados, y digamos que eso es una parte que más adelante la hablaremos, de por qué los empresarios colombianos tienen ese temor, digámoslo así, o esa apatía por hacer una exportación o dar el salto al mercado internacional. Entonces, todo pasa por generar o apropiar el conocimiento. En la medida que yo conozca, no tengo esos temas vedados o esos temores, o por decirlo de otra forma, esos temores van disminuyendo. Claro que hay un riesgo, pero como les digo, hay ese riesgo, hay que calcularlo y hay que manejarlo, y hay que manejar escenarios. Entonces, al final, o digamos que en el comienzo, por decirlo de alguna forma, podemos tener ese derrotero y empezar con el conocimiento, empezar a conocer qué es lo que nos da el gobierno y de esa manera apoyarnos en otras herramientas que tenemos a disposición y que ya las veremos más adelante. Gracias, Carlos. Y queda por trabajar, y lo vamos a hacer a través de este conversatorio de una manera muy sencilla, mirar qué mecanismos de promoción y qué tan eficientes pueden llegar a ser, sabiendo que hay un tema de un sesgo, que lo acabo de decir en nuestra parte introductoria, un sesgo antiexportador por parte de las empresas colombianas, sobre todo porque el tejido empresarial colombiano, un 96% del tejido empresarial colombiano es de estructura MIPYME, la cual esa estructura MIPYME pesa un 40% del Producto Interno Bruto y está generando 17 o un poco más de millones de empleos. Seguramente con el tema pandemia y pospandemia van a tener que hacer un balance sobre el cierre de estas empresas, sobre despidos masivos y una reorientación debido pues al cambio de la estructura de consumo, pues así mismo de la generación de empresas, satisfaciendo pues esos nuevos paradigmas de consumo. Pero ese tejido empresarial nos está diciendo que ese 96% está exportando 9.8%, o sea, pesa un 9.8% en el tema de exportación. Sobre todo porque de ellos va a depender el tema de las exportaciones no tradicionales, que es lo que nos va a permitir en un futuro casi inmediato la diversificación y la sofisticación. Es decir, no podemos pretender que a través de la satisfacción de la demanda nacional se pueda generar los cierres de brecha en muchos de otros sectores, sobre todo en generación de empleo. Entonces, en su momento, estaremos trabajando sus mecanismos. Mil gracias, Carlos. Diagnóstico, entremos un poco al diagnóstico de lo que pasó en el tema de pandemia, los impactos logísticos que generó estos choques de oferta y también estos choques de demanda que aparentemente están sincronizados. Y a partir de este diagnóstico podemos sacar muchas conclusiones para América Latina y también para Colombia en particular. Bueno, Marcela, claro que sí. Permíteme irme un poquito más atrás. Más adelante lo vamos a ver con algunas gráficas. Eh, digamos que el país y las economías venían a un ritmo, a pesar de tener altibajos, hasta el 2019 teníamos una tendencia de, digamos que relativa calma o relativa estabilidad en los intercambios comerciales. Obviamente, como les mencionaba, se maneja un tema de gestión de riesgos. En la planeación estratégica, las compañías hacen esa prospectiva en la medida de que van creando los planes A, B, C y D. Técnicamente se llaman los planes de contingencia. Y ante esos escenarios, en la planeación estratégica y sobre todo en comercio internacional, pues yo voy mirando el tema temporadas, voy mirando el tema de tendencias, etcétera. Les coloco un ejemplo muy rápido.
Yo trabajé en la naviera Hamburg Süd muchos años y nosotros ahí en el sector real nos dábamos cuenta de esos picos. Entonces el mundo se mueve por oleadas y ahorita tan de moda está la oleada del coronavirus, pero a nivel comercial es así. Entonces, para darles un ejemplo muy rápido y que van dimensionando esto, en el primer semestre del año está el pico de despachos de China hacia esta parte del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que las navieras y las aerolíneas, que de hecho lo estamos viviendo y ahorita con la pandemia se acentuó este fenómeno, pero que ya lo conocemos. Por eso les digo que el tema de gastos ocultos, costos ocultos, situaciones ocultas en mi modo de ver, es improbable. Siempre que tengamos el conocimiento y nos apoyemos en expertos. Entonces, en este primer semestre del año está, o tradicionalmente se manejaba el pico de las exportaciones de China hacia acá, que vienen producto de qué? De las compras que se hicieron en el segundo semestre del año. Y esa es la dinámica. Por ejemplo, hay otro pico que es en Sudamérica, que son las exportaciones de Chile sobre todo, que es el campeón de exportaciones aquí en el área. Y Chile, como ustedes saben o van a ver en sus asignaturas, Chile envía muchos productos, no solamente del sector primario, sino también del sector industrial, como es el cobre, pero también ellos exportan frutas, exportan vino, exportan recurso pesquero, etcétera. Y los sistemas de transporte, cuando van haciendo su rotación, empiezan por Chile. Entonces Chile nos copa todos los espacios y digamos que en la planeación que hacen, por ejemplo, las navieras y las mismas aerolíneas, se abren espacios para cada país, porque el barco va parando en cada país. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde uno en el sector real, o nosotros como profesionales en negocios internacionales y comercio exterior y logística internacional, ya dimensionamos que el mundo se mueve a través de esos ciclos. Entonces el ciclo de China, el ciclo de Chile, el ciclo de Europa, ¿sí? Y digamos que hasta el 2019 se venía manejando así. Hay como una especie de contracción en el mercado internacional y sobre todo en el tema de las materias primas. Nosotros como economías emergentes dependemos mucho, y más ustedes lo van a ver en sus asignaturas, somos dependientes de las materias primas. Llevamos 200 y pico de años dependiendo del café, dependiendo del oro, Níquel, ferro, níquel petróleo, en orden, no hemos Carlos. cambiado. Y eso Ajá. es lo que hay que romper esa tendencia. Entonces, llega la pandemia y esa pandemia nos cogió, por eso digo, no tan de sorpresa, sino que nos cogió como en una zona de confort, ¿sí? Acuérdense que China empezó la pandemia en China, perdón, y viene esa ola de contagios, de contagios, de contagios, y tenemos un gap de 2 o 3 meses. Entonces, yo, digamos que en el sector real y en ese momento, más adelante les doy unos ejemplos de unos consultores que yo hacía, los empresarios me decían, consultor, va a pasar, va a pasar. Yo les dije, claro, eso es como cuando viene un tsunami. Si nos protegemos bien, podemos sortear el tsunami. Pero siento que nosotros acá, sobre todo en Colombia y en otros países de Latinoamérica, no nos preparamos lo suficientemente bien y nuestros líderes tampoco nos ayudaron a dar esas alertas. Entonces hubo esa contracción drástica de lo que fue todo el tema de intercambio de mercancías, el tema precios, el tema volúmenes, eh, y las cadenas de abastecimiento, las cadenas logísticas, claro que pararon por un momento porque la gente se Ujú. enfermó, pero ellos muy rápidamente tuvieron un tema resiliente y empezaron a activarse. Y si ustedes se dan cuenta, ahorita lo que nos está apoyando son las cadenas de suministro y la cadena logística del sector aéreo, que está trayendo las vacunas. Entonces, la logística, si bien es cierto, tuvo un frenón, digámoslo así, pero tuvieron la habilidad de poderse recuperar, pero eso es una parte del eslabón del comercio internacional. Entonces, ellos se recuperaron, pero no había mercancías que mover, no había industrias porque las personas se enfermaron y las industrias cerraron, o sea que no había oferta y hubo una contracción de la oferta. Marcela. Muy bien, Carlos, y definitivamente mira cómo son los términos de esta contracción. Sabemos que se dio una contracción y el balance que nos hace el Banco Interamericano de Desarrollo a propósito del término que acabas de decir, la resiliencia comercial. Sobre todo porque estamos hablando de un choque de oferta que pues lógicamente se sincroniza después con los confinamientos y un choque de demanda.
Pero definitivamente el balance para el primer semestre del 2020 nos dice, mire, Estados Unidos tuvo una contracción de 19.5, la Unión Europea de 18.6, China sí en menor medida, casi un 1%. Fueron determinantes porque pues están comprometiendo el desempeño comercial en 2/3 partes. Lógicamente eso tuvo su coletazo para América Latina, en unos acuerdos de integración un poco débiles, con poca gravedad. Definitivamente tú estás diciendo que estábamos en una zona de confort que inclusive la voy a pasar acá, la calificamos o la califican, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio y demás, como un tema de alta volatilidad, es decir, un comportamiento un poco errático en el comercio, una caída en los precios de algunos commodities y unas recuperaciones, y de bajo crecimiento. Entonces nos cogió débiles, dirían algunos, en uno de los términos que utilizan especialmente estos informes, débiles en el tema de comercio internacional, que definitivamente, sí, dime Carlos, y si quieres apoyarme perdóname que te interrumpa, sí, Muy pero bien. digamos que esa habilidad es cierto y se presentó y fue real, pero como te decía, son los ciclos. Entonces, desde el sector real, esos ciclos ya se veían venir y las empresas se preparan para esos ciclos y cómo afrontarlos. Por eso te decía, si tú tienes ese riesgo calculado desde el punto de vista de tu gestión personal, inclusive empresarial, pues no te cogen, si te aparece el escenario, pues tú ya sabes cómo actuar. Pero ante el tema pandémico fue un escenario que, entre comillas, algunas economías trataron de prepararse, pero no fue así. Entonces ahí sí donde se refuerza lo que tú dices en el sentido de que nos cogió muy fuerte. Sí, fuera de base y de pronto acompañada con otros fenómenos que vamos a trabajar en este instante, que me parece importante que pues los asistentes a nuestro evento lo conozcan. El tema del impacto, por ejemplo, para América Latina, que fue más fuerte en términos de porcentuales que otras regiones del mundo, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, el tema de Mercosur, el tema de Alianza Pacífico, el tema centroamericano tuvo pues un rezago importante, pero lo que nos hace énfasis especialmente este diagnóstico es las anteriores crisis, especialmente 2007-2008, con la crisis, por ejemplo, del precio de los alimentos, y después 2008-2009, la crisis financiera y su impacto a nivel de global, incrementando las deudas, los rescates financieros, las consolidaciones de muchos países con un coletazo, lógicamente, para Europa. Se hablaba era de términos precios. Pero lo que vemos acá es que volúmenes. Entonces, es en temas de caída en términos reales de volúmenes. Y en un momento donde el mundo pues entra en confinamiento y tiene que garantizar abastecimiento, pues la caída del volumen es una alarma relacionada a fracturación de temas logísticos, de cadenas de abastecimiento, lógicamente temas de trámites fronterizos, restricciones en política comercial que al inicio del tema pandémico pues se generó, se proliferó, se exacerbó y definitivamente eso se ve en términos de volúmenes más que precio. Y Marcela, para reforzar lo que tú estás diciendo, desde el punto de vista del sector real, yo tengo un ejemplo que lo viví siendo gerente de exportaciones de la compañía más grande de exportaciones aquí en Colombia, privada, se llama Carcafé, que era Carcafé, sí, muy bien. con la Federación de Cafeteros. Por ejemplo, a nivel internacional se negocian esos commodities a futuro. Entonces, es muy cierto lo que tú dices en el sentido de que yo puedo pactar precios, puedo pactar fechas de entrega, ¿sí? Que de hecho en el café y con muchos de los commodities como el cacao y el mismo petróleo, se pacta un precio y con la fecha de embarque, ¿sí? Ya con los documentos de transporte firme, llámese BL en el Bill of Lading en transporte marítimo, las vías aéreas, ya se queda el precio en firme. ¿Ves? Entonces es muy cierto lo que tú dices en el sentido de que yo puedo negociar precios a futuro, entregas, pero en este caso, con la pandemia, a pesar de que ya tenía precios, ya tenía contratos, pues los volúmenes no aparecieron nunca. ¿Por qué? Porque la gente se enfermó y las industrias cerraron, las trilladoras en el tema café y ciertos commodities, pues tuvieron que cerrar un momento y eso tuvo un efecto multiplicador en tiempo. Muy bien, y podemos verlo reflejado inclusive para el primer semestre del 2020, donde nos dicen, mire, tenemos términos de valores, pero teniendo en cuenta que lo que más pesó en la caída de ese valor tiene que ver con volúmenes más que precio. Eso es algo que se resalta especialmente en este tipo de crisis, que se diferencia de lo que fue la recesión, que duró pues para la recuperación económica realmente más de 10, 12 meses,
pero definitivamente los escenarios de cómo se trabajó la reactivación económica después del 2009 a lo que se tiene que hacer hoy para la reactivación económica, puede que la receta sea drásticamente diferente. Mm. Sí, el panorama es diferente un poquito. El panorama es muy diferente. Entonces, resumiendo, la justificación y de lo que pasó o el diagnóstico, mejor diciendo, los términos del diagnóstico de lo que pasó con el tema de la pandemia, es fuerte caída del comercio en términos reales, Correcto. una contracción de la demanda por el tema confinamiento y esa incertidumbre que genera que en algunas regiones del mundo entran en confinamiento y otras salen y así sucesivamente, generando pues posiblemente comportamientos de pequeñas recuperaciones, pero no suficientes para poder superar el tema de reactivación económica, problemas adicionalmente de términos logísticos, cierres de frontera, proliferación de medidas de tipo no arancelario y también debemos que hablar una proliferación dentro del grupo de las medidas no arancelarias, de barreras no arancelarias que empezaron también a incrementarse, tratando de justificar cómo salvar mi economía, aunque eso implique un juego que va a perder en el futuro, porque pues si la otra economía que siempre me compra y es mi socio comercial pues no está lista, pues definitivamente yo no hago nada con ese proteccionismo exacerbado. Entonces, señores, con ese escenario y ese diagnóstico, pues vale la pena empezar a trabajar un poco el tema de medidas y barreras de tipo no arancelario. ¿Por qué hablar de esto en este momento a propósito del diagnóstico? Es muy importante porque parte de los compromisos que asumen los países ante la Organización Mundial del Comercio, bueno, antes el GATT y los compromisos heredados del GATT y administrados por la Organización Mundial del Comercio, esos principios, aparte del trato de nación más favorecida, tiene que ver con la supresión gradual de medidas de tipo no arancelario y otro tipo de barreras. La idea es que definitivamente países como Colombia tienen una correlación negativa al respecto. Es decir, se ha ido cumpliendo en los desmontes de tipo arancelario, pero ha incrementado la prevalencia por partidas arancelarias de medidas no arancelarias. Y esas medidas no arancelarias generan unos costos que para las empresas implican transformaciones, cumplimientos y reconocimientos mutuos para poder entrar al país destino. Y ese tipo de cosas pues genera que en últimas, si no lo hago a tiempo o en las condiciones precisas, pues tenga que asumir esos costos y perder pues, posiblemente el cliente si yo no asumo las transformaciones necesarias. Marcela, y si me lo Señor, permites, claro que sí. qué pena interrumpirte tanto. No, Pero es que para eso es que te traigo, Carlos. yo te refuerzo su concepto desde el punto de vista del sector real. Entonces, esas barreras, por ejemplo, nosotros, digamos que cuando salimos al mercado internacional o tenemos esa experiencia de poder incursionar en otros mercados, ¿sí? Es clave, pero súper importante, no solamente el tema de conocer todo esto es bien interesante y bien importante, pero también lo que tú estás diciendo de esos extra costos. Y te pongo un ejemplo. Nosotros también tuve la fortuna de trabajar en el sector papelero, en una compañía que se llama Papeles Nacionales. Y dentro de la CAN, después se volvió Alianza del Pacífico, que las empresas tienen que saber eso, en el sentido de que en los acuerdos comerciales, el negociador internacional, aparte de tener sus competencias desde el punto de vista financiero y sobre todo de pagos, que después lo hablaremos, yo tengo que saber, por ejemplo, que en la logística, en el momento cuando yo voy a negociar con Incoterms, que son los International Commercial Terms, yo tengo que tener claro qué voy a tener en cuenta en mi estructura de costos. ¿Y a qué voy? A que se exige, por ejemplo, con Ecuador o con Bolivia, una certificación preembarque. Sin esa certificación preembarque, créanme que va a llegar al paso de frontera o llega al puerto o llega a la frontera colombo-ecuatoriana de Anipiales y el funcionario aduanero ecuatoriano le va a decir, ¿dónde está, señor exportador? Pues el camionero le pide eso a la gente de aduana, ¿dónde está su certificación preembarque establecida en el acuerdo tal según artículo tal, parágrafo tal? Entonces fíjense que es bien importante que esas son medidas nuevas de tipo no arancelario o barreras, que ya se va transformando a barreras. Y más adelante Marcela nos va a decir que eso tiene un objetivo, pero la cuestión es que también a nivel internacional nosotros nos movemos
dentro de estas medidas supranacionales que nos da la ONU, la UNCTAD, la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas. Hay un organismo específico para el tema transporte. De hecho, para cada modo de transporte hay un organismo específico entre la ONU. ¿Sí? Esos son los organismos internacionales que sacan esas medidas supranacionales y se van aterrizando, van bajando al tema regional, por ejemplo, Comunidad Andina de Naciones, y ya nosotros lo tomamos desde el punto de vista nacional, en nuestra legislación nacional. Entonces, fíjense que ese es lo que les quiero mostrar, es que debemos tener un conocimiento casi que holístico, pero desde lo general a lo particular, y que a nivel de negocios internacionales, si yo no tengo claro quién paga esa certificación preembarque y dependiendo en Incoterm, pues voy a tener problemas. Y me voy a meter un poquito con la escuela de finanzas, en el tema de pagos. Entonces, Sí. estamos manejando, voy a meter un terreno escabroso. A ti bienvenido, no nos da miedo. El doctor Germán No aquí da miedo, no da miedo. El tema es que si yo estoy manejando una exportación con un instrumento de pago que se llama carta de crédito, ¿sí? Que es digamos que la garantía que nos da un banco de que la exportación se está haciendo bien, ¿sí? Si nosotros como exportadores no tenemos en cuenta que se necesita una certificación preembarque, créame que el pago no se libera. Y eso técnicamente se llama una discrepancia. Y esa discrepancia tiene una tarifa, dependiendo de los bancos, entre 50, 100, 150 dólares, hasta 250 dólares he visto eso. ¿Quién la paga? Entonces ahí esos errores en la negociación por el desconocimiento de los temas técnicos de los acuerdos comerciales hacen que perdamos competitividad. Quería dejar ese ejemplo de esas medidas que son detallitos, Estos por ejemplo, detallitos claves. que se me ocurre. Otro muy rápido, por ejemplo, para enviar frutas a los Estados Unidos. Entonces, después del 11 de septiembre, de esa partida de estructuras sociopolítica y geoestratégica que hubo en el mundo, pues los señores de Estados Unidos dijeron, hombre, yo voy a poner más controles porque es que me están atacando. ¿Y qué afectó? El comercio. Entonces, el ejemplo que les quería dar es que las uchuvas, que es un producto de exportación muy representativo, el mismo aguacate que está saliendo ahora, que es el oro verde, tiene que ir con una cosita que se llama unos sensores de temperatura en los contenedores. ¿Quién paga esos sensores de temperatura? Si llega a los Estados Unidos y la FDA le dice, señor importador, ¿dónde está el reporte de temperaturas? Ay, se me olvidó. Inmediatamente pasa una cuarentena entre comillas, 14 días allá en cuartos fríos en los puertos de Estados Unidos. ¿Quién paga eso? Para eso están los Incoterms. Entonces, esas medidas y esos detallitos en los detalles están las grandes cosas. Fíjense, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista logístico, si nosotros desconocemos eso, ahí es donde vamos a tener problemas en nuestro proceso exportador. Entonces, ¿cómo se pierde eso? Estudiando y teniendo el conocimiento de todas esas particularidades. Gracias, Marcela. Perdón la No, interrupción. y perfecto, Carlos, porque esto combina muchísimo sobre lo que están diciendo las organizaciones intergubernamentales con respecto a la proliferación. Y la excusa es el COVID para la proliferación de temas de Sí, restricciones y medidas de la tipo no tormenta perfecta. arancelario. Claro, la tormenta perfecta para seguir con ese soberanismo estatal, replantear el papel de la Organización Mundial de Comercio, decir hay unas limitaciones y hay unas provisiones y restricciones que no aplican en ámbito de pandemia, y como esto no se corrige ni se corregirá y no sabemos cuándo se acaba el tema de la pandemia, pues empezamos a tener todo un discurso proteccionista, especialmente por los países de mayor propensión en el comercio, Estados O si Unidos, la tú Unión Europea. recuerdas, perdón la otra interrupción, y si tú recuerdas, hubo unos autores que decían que había que acabar con la globalización, porque es que la globalización nos trajo enfermedades. Entonces son temas que desde muchas aristas se van manejando y desde lo académico, pasando por lo teórico y pasando por lo práctico y etcétera, 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 pues tenemos que tener... Claro, y esos discursos, y generalmente eso es lo que llaman patriotismo económico, está generando, claro, impactos. Y la primera herramienta económica que tienen los países es el tema de aranceles, es el Por tema de supuesto. restricciones de tipo técnico, es el tema de sáqueme este permiso especial o este nivel de transformación si quiere la distribución de este producto en tal país, etcétera. Y la alarma la hace por este tipo de restricción, las Sí, correcto. prohibiciones a las exportaciones.
Se supone que dentro de las medidas que se permiten dentro de los marcos del GATT y después de lo que administra la Organización Mundial de Comercio es que restringir las exportaciones solo tiene justificaciones en momentos de escasez crítica en alimentos y otros productos esenciales. Sin embargo, han ido incrementando el tema de las restricciones a las exportaciones. Lógico, estamos hablando de un sector bastante interesante, pero también transversal en este momento en el mundo, que tiene que ver con todo lo que tú llamas los COVID productos. ¿Sí? Los COVID productos, que los vamos allá a trabajar más adelante, que desde el tema de dispositivos médicos hasta a cosas muchísimo más elaboradas que tienen que ver con el tratamiento y paliativos de las personas que pues sufren en este momento el tema del COVID y su etapa final, que es drástica y mortal. Y lo De acuerdo con vivimos. Y lo vivimos. Cuando iban a salir a comprar mascarillas, etcétera, empresarios oportunistas, digo yo, que son los comerciantes, no los negociadores internacionales, sino los comerciantes, se quedaron con inversiones. No, hubo países que les dijeron, no, yo voy a darle prioridad a mi mercado local y a proteger a mis ciudadanos. De hecho, Colombia lo vivió. De hecho, también, no sé, eso fue yo siento que fue un tema un poquito extraño a mi modo de ver, que aquí también hubo prohibición de la exportación de tapabocas, todo lo de que son dispositivos, el mascarillas, cuando paquete. nosotros no lo producíamos en gran escala. Tenemos una compañía multinacional aquí grandota que se llama 3M, pero ellos no producían eso acá, porque la producción a nivel, si lo vemos desde el punto de vista teórico de globalización, esa globalización de la producción se hace en países donde las condiciones son más favorables. Aquí en Colombia no lo era. No, Y hubo prohibición de exportar. definitivamente. Entonces es lo que yo digo, a veces vamos como en ese vaivén, pero sin sentido, digo yo. Exacto, y esa coherencia, o por ejemplo, falta de previsión, es particular en todo lo que tiene que ver con la inmediatez que solicita los temas de comercio internacional. Pero también es curioso lo que acabas de decir. Por ejemplo, Europa empieza, especialmente la Unión Europea, a verse dependiente de los suministros y dispositivos médicos desde China e India. Claro. Y en unos problemas tan graves en algún momento en tema pandémico y no sabemos cómo va a seguir los terceros, cuartos o quintos picos de esta pandemia, es qué vamos a hacer y si vamos a depender, necesitamos unos esquemas de producción más cercanos y que dejemos de depender de India y de China en temas de suministro de dispositivos médicos y demás. Y es una alerta especialmente para la Unión Europea, justificando un proteccionismo, por ejemplo, para esos sectores. De hecho, hoy vi muy temprano en un noticiero internacional que ya Alemania se puso, tú sabes cómo es el liderazgo de Alemania, ¿no? Alemania es el primer país exportador de bienes de capital, o sea, de maquinaria. Y ya la canciller Angela Merkel ya soltó una idea, pero yo sé que los alemanes, yo trabajé con alemanes y si ellos lo dicen, me lo cumplen. Entonces es que ellos se van a quitar esa dependencia con los Estados Unidos y con Inglaterra. Tú sabes que AstraZeneca es inglés, Pfizer está en los Estados Unidos. Entonces ella dijo, voy a hacer una integración vertical desde el punto de vista de administración, voy a reactivar los laboratorios y vamos a empezar a producir vacunas. Y como te digo, si lo dicen, lo hacen. Y así ha sido y las restricciones en términos de propiedad intelectual y las limitaciones que tiene que ver la réplica de la vacuna a nivel global, que pues lógicamente la negociación con farmacéuticas ha sido complicada sobre convertir eso, yo diría, en un bien público global y de fácil acceso y transformación en varios centros de producción a nivel global. Bueno, pero digamos que esto alarma por lo siguiente, Carlos. Mira, lo que estábamos hablando de las organizaciones intergubernamentales que están metidas en este tema, porque no es solamente registrar qué países han incrementado el tema de medidas de tipo no arancelario, sino que tienen que dar un soporte y contarle a los empresarios qué tipo de sobrecostos, qué tipo de limitaciones, cómo van a igualar los accesos, por ejemplo, las empresas de países menos avanzados para cumplir N cantidad de requerimientos que van para 4 ítems o 4 enfoques. Sí. El tema de hacer el tema de suministros domésticos y adecuados de dispositivos o de los COVID productos. También eliminar la entrada de posibles portadores de enfermedades, es decir, no es solamente COVID, sino es la alerta frente a todo tipo de transmisión de aquí en adelante, porque si yo estoy en crisis y llega otra transmisión de otra enfermedad, pues lógicamente se va a volver inmanejable y si de eso parte que usted no supo manejar la entrada de posibles portadores de enfermedades en temas fronterizos, pues pilas, país, usted tiene la herramienta. Y mira, Marcela, perdona, te interrumpo otra vez. Eso es lo que también se conoce como los famosos cisnes negros.
Ujú. Entonces, esos índices negros al final, eso es una palabra linda que utilizaron unos profesores, unos autores, y eso es el tema de gestión de riesgo, y es lo que te mencionaba al principio. Taleb Nassim, que es una parte del cisne negro y la invocación a Exactamente, gracias por el fenómeno recorderis. de Claro que sí. tendencia, sí, señor. Entonces, el tema simplemente está en una gestión de riesgos. Y las empresas se dieron cuenta, o por lo menos los que hemos estado en planeación estratégica en las organizaciones, y sobre todo organizaciones de corte internacional, pues eso se deja en el último escalón dentro de todo el esquema de planeación estratégica y de los escenarios que hay que trabajar. Entonces, temas pandémicos, que eso técnicamente se refiere a fuerza mayor, ¿sí? Ujú, sí, así es. Pues, y sobre todo con el tema de incertidumbre. Entonces, esos cisnes negros hay que ya, hoy en día, la lección que nos dejó, una de tantas lecciones, sobre todo desde el punto de vista administrativo, y de estratégico y de planeación estratégica de las compañías, pero también eso lo tienen que tomar los gobiernos, es que tenemos que gestionar el riesgo para ir bajando esos índices de incertidumbre. Eso es lo que nos mata a todos. Esos índices de incertidumbre que se están generando en los mercados a raíz de la pandemia y lo que acabas de decir tú, y si viene otra enfermedad, y si la fabrican metiéndonos en las teorías de la conspiración, todas estas teorías conspirativas, o si hay un tsunami o un terremoto, o bueno, Cualquier tipo de desastre que hay que tener fracture un esas plan B y cadenas. un plan Z activado, claro que sí. Fuera de eso, también las medidas que tienen que ver con seguridad, bioseguridad. Miren, todas las tres que les he nombrado al principio, suministros, eliminar posibles portadores y garantizar la bioseguridad, no tiene nada de malo. Antes es casi que una obligación de los países protegerse de N cantidad, ya ni siquiera de riesgos, sino de constantes amenazas. Sin embargo, el tema de objetivos económicos sí se ha empezado a proliferar. Es decir, el uso de medidas no arancelarias que se convierten en barreras no arancelarias por objetivos económicos. Y es ahí donde la alerta es alta por parte de las organizaciones diciendo, mire, eso va a tener consecuencias en el corto plazo en términos de cumplimiento multilateral y en crecimiento del comercio. Y si Y tú, aquí, señor, no, dime, Marcelo. sí, y mira, aquí están los capítulos, especialmente por la manera en cómo se organizan las medidas no arancelarias por capítulo A, B, C, así sucesivamente. Y los que están orientados especialmente a objetivos económicos es, pues, aparte de ayudar a las industrias nacionales, gestionar y fortalecer la oferta interna y pues evitar la presión sobre la moneda nacional. Y ese Claro, conjunto de reglamentos, subvenciones, prohibiciones de importaciones temporales y todo este tipo de cosas que parecen aparentemente ayudar a los otros tres objetivos de las medidas no arancelarias, tienen todo un discurso proteccionista detrás. de hecho, vuelvo a retomar el tema de las certificaciones preembarque. Ujú. Esa es una, y hay muchas otras, por ejemplo, los reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos, si vamos a hablar del tema sector eléctrico, aquí en Colombia hay un reglamento técnico que se llama el RETIE. Ujú. Entonces, o lo del tema de subsidios. Yo no sé si tú recuerdas, Marcela, cuando se estaba negociando el TLC con los Estados Unidos, el acuerdo de promoción comercial, que técnicamente se llama así. Sí, señor, así es. eh, digamos que el contrapeso y la crítica que nos hacían los negociadores de los Estados Unidos con el Plan Vallejo, por ejemplo, que decían que era un subsidio. Sí, Cuando, de tipo recurrible, y lo pintaban casi que prohibido. claro, y los mismos Estados Unidos son campeones en subsidiar sectores, Ujú. ¿ves? Entonces, fíjate que si ya hoy en día, con lo que estamos viendo ahorita en pantalla, con los COVID productos que mencionamos alguna vez, pues se va a hacer, digamos, tú lo dices, se va a exacerbar ese tipo de decisiones desde el punto de vista gubernamental, o bien sea para proteger un sector clave o para, al final, el resultado, cuál va a ser una distorsión al comercio, ¿de acuerdo? Entonces, Distorsiones que cuestan mucho y que generan guerras comerciales y profundizan guerras comerciales y ya lo vimos, y no quiero llegar a extremos ni hilar tan fino, pero sabemos que muchos de los elementos comerciales tienen impactos en la movilización del capital y por asimismo supuesto. puede llegar hasta características de tipo bélico, como las amenazas en su momento de Trump frente a la expansión de Rusia en objetivos de transporte de gas a través de Nord Stream y 1 y Sí, 2 y Turk Stream, perdón, que es el que trata de pasar por Turquía para llegar también aquí a Europa. Entonces, y viste el problema que se suscitó desde el punto de vista geoestratégico esta semana, digo, la semana pasada,
Sí, Rusia mandando tropas a Ucrania, porque por ahí pasa el tubo, el gasoducto. sí, y por eso la idea no es por Ucrania, sino pasar por Turquía, pero la situación con Turquía tampoco está muy fácil. Es Entre correcto. Rusia y Turquía, es un tema como bastante complicado. Esos hegemones son terribles todos. Bueno, y mira, ahí está la lista de los COVID productos, sus prohibiciones y restricciones y cómo empezaron a incrementar especialmente. Este es un reporte de la Organización Mundial de Comercio haciendo alerta, claro está, sobre medidas y restricciones en un momento en donde debe haber un bien público global, protección, movilización de comercio y Y la las facilitación, Marcela. ¿te acuerdas? Y los 10 pasos que nos nombra la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que era, de alguna manera, usted tiene que disminuir el impacto de la pandemia agilizando trámites de aduana, no Entre otras cerrando cosas. fronteras, mirando cómo pueden agilizar el tema de transporte. Y si hay incumplimiento de contratos de suministro por condiciones de fuerza mayor, pues no llevar todo eso a temas de arbitramiento de una vez, sabiendo que debemos tener unos periodos de espera y de unas condiciones especiales mientras se logra cumplir todos los contratos de suministro. Pero fíjate, Marcela, que ahí te debo decir y a todos los participantes, y es que ese es otro tema a nivel de negocios internacionales, en la medida que si hay una fuerza mayor, digamos que hay tres exoneraciones a nivel mundial, que es la fuerza mayor, el caso fortuito y el vicio propio. Y cuando yo hablo de exoneraciones es desde todo punto de vista, desde lo comercial pasando por lo logístico. Entonces, una fuerza mayor, como yo les mencionaba, por ejemplo, la fuerza mayor se divide en fuerza mayor humana y fuerza mayor física. Física. Entonces, la fuerza mayor física, ¿qué es? Un terremoto o un tsunami como hubo en el año 2004, si no estoy mal. El de Indonesia, el de El Sudeste de Asiático, Indonesia, yo bueno, no me trabajaba en acuerdo. Hamburg Sud y se tragó un buque. Se tragó un buque, literal. El tsunami, el mar. ¿Qué pasa con esas mercancías? Eso es una fuerza mayor y se puede invocar y ahí nadie paga, a menos que yo tenga otras herramientas que me dan a nivel internacional el conocimiento, como es el tema seguros, los reaseguros, el tema que las compañías que prestan transporte a nivel internacional deben contar sí o sí con sus seguros. Te lo confieso ya ahorita desde el punto de vista consultorio académico, ya ha salido un poquito de esos avatares del sector real donde a mí me decían los alemanes, no se le olvide quién le paga el salario. Por eso yo estoy ahorita transmitiendo ese conocimiento en el sentido de que a mí me daban la orden y me decían, no se ponga a hablar más de lo que le toca en el sentido de que hay que proteger los intereses de la compañía. Y si el empresario no sabía que cada empresa de transporte tiene un seguro y un reseguro internacional, pues, y así pasaron muchas reclamaciones que no, ay, sí, fue fuerza mayor, invocaron eso, pero ya los que tenían el conocimiento dijeron, diga, señor Naviero, págueme. Usted tiene un seguro y un reaseguro en Londres, por favor. No gane por doble punta, sí. Siento decirle, pero sí es así el negocio. Y pues definitivamente el tema de transporte es, todos piensan que es escala, producción y que ya No, está lista la exportación. Realmente el tema de la distribución física internacional, tú me corregirás, puede llegar a ser más que la misma producción. no, En términos de importancia para las exportaciones y la negociación internacional. pero fíjate que eso es lo que hablábamos ahora entre bambalinas con el doctor Germán, que esos son casi que están en el mismo nivel. Ya no Ujú. podemos manejar las finanzas dándole prioridad a las finanzas y al comercio no, o al tema legal y al tema técnico no. Eso ya se vuelve un tema transversal. Entonces, fíjate que, y lo veíamos también, yo lo dimensioné también con el tema del TLC con Estados Unidos, con el acuerdo de promoción comercial. A mí no me gusta llamarlo TLC porque no se llama así, Sí, sí, técnicamente. acuerdo de promoción. Imagínate que clientes colombianos, exportadores, afanados para cumplir fechas de embarque, llaman a las navieras o las aerolíneas y preguntan, el gerente de exportaciones, necesito el primer buque en posición. Sí, claro, le tenemos el buque XX, viaje 1501. Pues imagínate que ese buque para en un país donde el tema de transbordos que está No dentro reconoce el certificado de origen, ¿cierto, Carlos? correcto, Ah, ok. correcto. Y por un afán de embarcar. Y entonces le dicen al cliente en el exterior, ya embarqué, págueme. Y si lo vemos desde ese punto de vista así muy por encima, pues le pagan, pero después vienen las disputas que tú dices. ¿Por qué? Por el desconocimiento de una herramienta que se llama acuerdo comercial y que es una barrera
digamos que aquí estamos en temas muy Sí, técnicos. en temas de certificados de origen, Correcto. en temas de obstáculos técnicos y adicionalmente, si quiere ese cliente pues ganarse el desmonte arancelario, pues lo mejor que podría hacer al aprovechar el Tratado de Libre Comercio es que no vaya a tener ningún problema con la certificación o los criterios de origen y la acumulación, si es Y, permitido. y muy rápido, con este ejemplo que te acabo de poner, hubo demandas. A nosotros nos metieron en ese proceso, digámoslo así, un poco harto. Y nosotros, ¿cómo nos exoneramos? O sea, contrataron a los abogados y yo les decía a mis jefes, hombre, no hay necesidad de ir a abogados. Aquí hay una cosa que se llama acuerdo comercial y lo que vamos a hacer es invocar la cláusula donde el que cometió la culpa, desafortunadamente, en esos procesos es así, ¿sí? Fue el exportador por el desconocimiento del acuerdo comercial, uno, entre Colombia y los Estados Unidos, en ese pedacito, porque eso está ahí, por eso yo te digo que el tema costos ocultos no me gusta utilizar ese término. Y Son por otro cosas que lado, se tienen que medir. mira, y por otro lado, y en el proceso cuando hicimos la sustentación ya con el abogado, yo le decía, hombre, si tengo un gerente de exportaciones y hoy un gerente de exportaciones en una compañía y en una compañía relativamente grande, pues siento que el personaje tiene que ser un tipo preparado, estudiado y con el fogueo necesario a nivel nacional e internacional para poder saber que tiene que leer un itinerario. ¿Sí? Digamos, el gerente de exportaciones no lo hace, pero sí debe tener el conocimiento con sus auxiliares profesionales, ¿sí? De que ese barco iba por el afán de despachar para que les Iba a tener pagaran. una ruta que le iba a incumplir el acuerdo. Correcto. Y se cayó todo el tema de criterios de origen. Fíjense cómo esos detallitos, esos pequeños detalles hacen unas cosas grandísimas que, inclusive tú mencionabas, puede afectar la reputación del país. A esos colombianos no saben, etcétera. Y mira, mirando todo este tema de los impactos y que cómo las pequeñas cosas tienen pues definitivamente gran impacto, pues tiene que ver con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces muchos dicen, mire, yo al colocar este tipo de medidas no arancelarias en un ámbito de pandemia le estoy apuntando estos objetivos de desarrollo. Y por eso inclusive la UNTAC junto a la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, dice, mire, le pongo chulo porque posiblemente el discurso logra cubrir esos objetivos de desarrollo. Sin embargo, si se dan cuenta, son más los impactos a otros objetivos debido al incremento o proliferación de estas medidas, especialmente lo que tiene que ver con prohibiciones a las exportaciones y el sobrecosto, vuelve y juega, el nivel de transformación que se les solicita a ciertos exportadores de países menos avanzados para cumplir todos los requerimientos de país avanzado, que en últimas, señores, pues va a limitar aún más el posible alcance de estos países para ya establecer y solo cumplir con los tratados de libre comercio, empezando por ahí. Pues de hecho, Marcelita, se vino una cosa con la pandemia, que es el tema de operar sin papel, que llama la UNCTAD. Y eso es lo que también se conoce como los Electronic Data Interchange, que es que las aduanas hoy ya no deben, o tenemos, de hecho Colombia va en esa transición, ¿no? De Sí, eliminar con el el papel. decreto, ¿no? Del decreto 360 Y ahí ahorita me que voy a salió. meter otra vez con el tema financiero. Ajá. Y me voy a meter otra vez con el tema financiero. Hay unas iniciativas, y yo digamos que en las conferencias que yo dicto aquí afuera, les digo, hombre, la logística les puede ayudar a generar más recursos o este conocimiento. Y la gente me dice, ¿cómo así, profesor? Claro, si ya hoy en día con esto de la pandemia, y de hecho esto ya se venía trabajando anteriormente, de eliminar el papel en las transacciones o en los trámites, hombre, eso se llama bajar la huella de carbono, ¿no? Bajar Sí, el tema de efecto invernadero, etcétera. Y existen unos bonos que se llaman los bonos de carbono. Entonces, en la medida en que las empresas eliminen este tema del papel, tema de cajas de cartón o temas de empaque sostenible, lo que llaman ahora, ¿sí? Lo de la economía circular, pues mire, yo me meto a una iniciativa que eso lo maneja la CAF, la Corporación Andina de Fomento, comento. muy eficiente. Como empresa puedo decir, mire, y de hecho yo lo hice con una consultoría que hice con una compañía, donde les dije, mire, las cajas de cartón no las regalen, metamos en esta iniciativa, las vamos para un tema de reciclaje, economía circular, etcétera, y les emitieron sus bonos de carbono, ¿sí? Que se pueden negociar en bolsa o con otras personas que lo necesiten, y por ahí también vamos ayudando, no solamente en el tema de agilizar los trámites, sino que las En el compañías se cumplimiento metan. de esto, Es correcto. en los cumplimientos de objetivos. Fíjense que una cosa nos lleva a la otra.
Claro que sí, Marcela. Bueno, muy bien. Vamos a entrar a un tema de prospectiva en exportaciones y logística, que es lo que todos los argumentos que hemos tenido hasta este instante, pues justifican la importancia del comercio internacional, hacer un diagnóstico de lo que ha pasado en una crisis como la que estamos viviendo por un tema de pandemia, también esperando que el escenario post-pandemia, o por lo menos lo que aprendimos en el tema de pandemia, especialmente en lo logístico, se logre reglamentar y acabar esa incertidumbre regulatoria para ayudar con la incertidumbre económica y ojalá pudiéramos implementarlo lo más rápido posible en la modernización del comercio internacional. Pero la idea es también hablar de prospectiva y cómo está Colombia en esto, Carlos. Entonces, mira, acá hay unas cosas de las diferentes organizaciones y las alarmas que se generaron el año pasado en temas de disminución del comercio, del volumen de mercancías, del tema de la caída del crecimiento económico, de la contracción también de la inversión extranjera directa, también el incremento de 40 a 60 millones de personas sin saber si ese es el balance correcto, sumidas en pobreza extrema, y lógicamente todo lo que es el comercio de servicios de consumo en el exterior, que pues tiene que ver especialmente con el turismo, es lógicamente una caída rotunda, y todo el negocio conexo del turismo. Estos retos de reactivación económica en este escenario tan complicado, ¿cómo puede uno con un montón de incentivos de tipo logístico y fiscal lograr de realmente cerrar o disminuir el sesgo exportador de las empresas? Recordemos, y esto es un aporte que pues es extra dentro de este conversatorio, y es que a partir del decreto 957 del 2019, la clasificación de empresas en Colombia cambió. Ya no se hace por activos o por número de empleados, sino por ingreso. Y se hizo esa clasificación teniendo en cuenta que es diferente el sector manufacturero, el sector servicios y el sector comercio. Quiero aclarar esto porque definitivamente si van a hacer un tema de política pública enfocada a mi pyme, pues tienen que saber hasta dónde es mi pyme en términos de ingreso, porque es que las empresas hoy pueden ser tremendas facturadoras, tienen muchísimos ingresos y no tienen sino 10 empleados y una oficina muy pequeñita porque su cuento es comercio electrónico, ejemplo. Entonces, definitivamente la clasificación de esta manera pues cierra esas posibilidades de esas empresas de poca estructura, es decir, por número de empleados, pequeñitas aparentemente en términos de espacio, pero francamente facturadoras muy importantes. Claro, Entonces, eso es clave. eso es clave y sobre todo dimensionar, ¿no? Hay mucha empresa, yo no sé si les colocaba el ejemplo al principio de la empresa que hacía los elementos de aseo, una No, consultoría que hice de una empresa pequeñita supuestamente, pero tenía unos ingresos impresionantes. Y se vino la pandemia y cuando pidió las ayudas, pues se dieron cuenta que tenía unos ingresos y eso que manejaba un poquito la contabilidad sui generis, y eso también nos llevó a que a formalizar a todo este tipo de empresas, ¿no? muy Y a bien. decirles, hombre, si usted está formal, yo gobierno, les puedo ayudar. Y de acuerdo con esto, hay unas encuestas que inclusive el Departamento Nacional de Planeación, a través del Grupo de Comercio Exterior e Inversión, lógico, para poder armar un COMPES y todo lo que pues implica una política pública, a través de encuestas pues pueden empezar a determinar qué está pasando con el tema empresarial y pues de ese el exportador. A través de la encuesta de desempeño empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas agremiadas en ACOPI, el segundo trimestre del 2020 pues dieron unos resultados muy importantes. Nos dice que durante el segundo trimestre del 2020 solo el 7.4% de las MIPYMES realizó exportaciones, cifra que se mantiene con respecto pues, al primer semestre del 2020. Teniendo en cuenta que más del 90% de las empresas MIPYMES encuestadas no exporta, se les preguntaron cuáles fueron los motivos por los cuales no exportan. En donde lo primero que ustedes ven ahí, pues en el gráfico número 2, entre las razones para no exportación, tiene que ver que no tengo un producto para exportar. Bueno, Es Marcelita, decir, ahí te quiero pedir un favor. dime, Les voy a poner un ejemplo, que sí, yo digo que estas encuestas al final a veces no van más allá de lo que preguntan y responden los empresarios. exacto. Entonces les No mencionaba, es un tema de focus group, ni es una investigación muy no profunda, pero me parece que falta rigor. Y sí, se los digo basado en esto que les voy a comentar. Venía yo haciendo la consultoría en el año 19 con esta pyme que les digo de productos de aseo. Y digamos que yo llegué allá a esta empresa a raíz de una conferencia que yo di y a raíz de que el dueño
estando en un viaje en Panamá, encontró sus productos en un supermercado. Entonces llegó y preguntó, de hecho él me abordó y me comentó la situación, y yo le dije, es altamente, ¿usted a quién le vende? A fulanito de tal. Le dije, claro, esa es una comercializadora internacional. Y entonces usted un producto que vende aquí a 1.200 pesos, el tipo lo está poniendo a $3.50. Y entonces, ¿y usted por qué dice que no tiene productos para exportar? Ah, que es que yo ¿Qué atiendo. pregunta? Claro. Y entonces ahí fue cuando empezamos a hilar a tirar de ese hilo, y yo Ujú. le dije, hombre, usted ya tiene una inquietud, o sea, usted lo puede hacer, pues asesórese bien y hagamos equipo, y empezamos a desarrollar ese proceso de exportación con una empresa pyme, como les digo. Tocó formalizar muchas cosas, ¿sí? Esto de la pandemia hizo que por lo menos dimensionaran que, como todos sabemos, todo el mundo las autoridades sanitarias empezaron a decir, oiga, hay que hacer aseo, hay que tener todo limpio. Y yo le dije, mi señor, usted está en el mejor En de su los momento, escenarios. en el mejor de sus escenarios, sí. Mientras los otros lloran, usted va a hacer los pañuelos para que los otros se sequen las lágrimas. Y por favor, adelante. Entonces, fíjate que a veces esa percepción de que no tengo productos Que me es, piden demasiado nivel de transformación y que por eso yo no y tengo no, nada que no tenga el resto del mundo. no, Marcela, y por otro lado, hay empresas pequeñas que pueden hacer parte de cadenas productivas, que eso en ProColombia lo estamos manejando. Y lo digo lo estamos manejando porque también ando por ahí como consultor de ProColombia. Muy bien. Entonces, Y que eso va a esto, ser interesante ahorita porque vas a saber por qué en su claro, momento. pero quiero terminar este aporte en el sentido de que ese desconocimiento o ese temor, o si lo quieren hablar, ver con la zona de confort, es que yo la vendo al mercado local. Cuando yo me puedo ganar ese diferencial de precio más el diferencial de cambio, pues hombre, ¿por qué no? Hay que tomarlo. Hay que tomarla. Y parte de ese miedo, digamos, algunos de desconocimiento, de que ese empresario dice, mire, pero yo tengo la intención, pero no sé quién me puede colaborar, o conozco que hay muchas barreras o trámites a esas exportaciones y yo no estaría como dispuesto tanto a Mm, gastarme tiempo, etcétera, o que voy a invertir y no tengo financiación suficiente en algo que es capital riesgo y definitivamente yo no voy a tener esos retornos en unos cortos periodos de tiempo, etcétera. Todos ujú. esos argumentos dan unas alarmas, pero a mí me parece valioso lo siguiente, Carlos, aparte de los resultados de múltiples encuestas que pueden decir, miren, pyme, y pues en todo en el ámbito de mi pyme parece que no va a exportar y eso no va a cambiar en tantos años, a pesar de los requerimientos de sofisticación y todo lo que pues en últimas está ayudando en cantidad de entidades de promoción para cerrar la brecha. Pero mira, yo me voy a Así es. adelantar a este, y es esta que hace parte también de la encuesta que me parece ahí sí muy interesante. Y es Exacto. que tiene que ver con qué tipo de mejoras hicieron las empresas que sí exportan dentro del ámbito de América Latina y cuánto de esas medidas adoptadas para sostener las exportaciones fueron de carácter que ofensivo, no defensivo, porque lo defensivo es en últimas despida gente, reduzca costos laborales, Sí, lo etcétera. reactivo. Pero definitivamente cuando hablamos de medidas ofensivas son muy interesantes porque tienen que ver con unos cambios de los esquemas en cómo hago comercio, es decir, de mis canales de comercialización. Y entonces empiezan a hablar de comercio electrónico, empiezan a buscar nuevos destinos, empiezan a generar diversificación de producción. Entonces yo no me meto en esta línea, pero tengo la maquinaria que me podría ayudar con esta otra línea que en el ámbito de COVID pues sí se está vendiendo este tipo de producto. Y me parece interesante que este tipo de insumos lo conozcan las empresas, sabiendo que algunas de ellas fueron, digamos que se adaptaron, fueron resilientes, pero también se adaptaron. Recuérdense que eso de reinventarse, qué Eso no, palabrota, no, no, eso es eso una no. palabrota, no. Pero sí adaptarse a unas condiciones de mercado y esas enseñanzas deberían de todas maneras tomarlas en cuenta todas las entidades de promoción. Pero de todas Exactamente. maneras, Marcela, es importante también tener en cuenta que empresas que se adaptaron se dieron cuenta que por ahí era el camino. Me Uh -huh. explico. Cuando mi mercado local, y de hecho, hoy en día en ProColombia ya se tienen aparte del tema de dar a conocer todas estas estrategias y ayudas que da el Estado, el gobierno, que ya lo vamos a ver más adelante, pero ellos se dieron cuenta que, por ejemplo, el tema de diversificar proveedores, por ejemplo, o sea, yo voy a un mercado internacional
no solamente a vender, sino también a comprar, ¿sí? Entonces mi mercado local, hubo una contracción de mi mercado local, pues el plan B, o digamos que el plan A no es echar gente, sino ir a buscar un proveedor donde yo pueda hacer uso de los acuerdos comerciales, los TLCs, por ejemplo, Ujú, o ujú, buscar diversificar mis clientes y adaptarme, como dices tú, a la nueva realidad que son los COVID productos, y lo vamos a ver así, o los ujú. servicios, que eso va a ser otro, Transfronterizos. Ajá. claro, con el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios, que eso va a ser, digamos que una de las apuestas muy fuertes del gobierno. Entonces el tema es también prever esos cisnes negros o mirar ese riesgo en la medida de que y vuelvo a retomar el caso de este señor que hace los implementos de aseo, escobas, cepillos, traperos, esponjillas, etcétera. Hombre, eh, puede incursionar en el mercado internacional, pero también puede hacer parte de una cadena de valor. Ujú. Entonces, yo Y también, regional, ya no se piden las tremendas no, cadenas por globales. Ujú, supuesto, inclusive esa es la filosofía de la Alianza del Pacífico, incursionar en esa cadena de valor regional en la medida que su pequeño producto pueda servir como insumo para un gran producto y atender, como lo dice la Alianza del Pacífico, una demanda que está en Oriente, ok. en nuestros socios comerciales. Que si Colombia no la tiene, lo haga a través de la acumulación de origen de algunos de los países que sí Es tienen mejor correcto, relación con Oriente. correcto. Perfecto. ¿Y Colombia qué? Aquí, Carlos, aquí está Pues el tema, hombre, los decretos, los módulos de alistamiento yo, exportador, las ventanillas únicas de inversión, etcétera. Cuéntanos un ¿qué nos han poquito. pedido? Claro, Marcela, me parece bien interesante esta ayuda, en el sentido de que Colombia, no me van a entender mal, siento que el trabajo que hemos hecho pro Colombia tiene que dar algún resultado por instrucción del señor presidente, en la medida que las exportaciones tienen que ser la planilla, la tabla de salvación, digámoslo así, para el tejido empresarial colombiano. Pero hay que perderle ese miedo, que es que nos cerraron. Hombre, mientras usted está cerrado, póngase a pensar qué va a hacer cuando vayan a abrir y se adapta a ese tiempo. Ujú, Eso se hace desde el punto de vista de nosotros como impulsores propios o con motor propio, pero también apoyados con lo que nos da el Estado. Entonces, en ese orden de ideas, ya Colombia ha identificado 4 sectores que son, de hecho, va en concordancia con lo que hablan los organismos internacionales, como son los alimentos. Nosotros tenemos, si lo quieren ver así, me voy a meter también en un terreno tuyo, Marcela, eh, sí. siendo un poquito bárbaro, pero tenemos unas ventajas comparativas, pero también tenemos ventajas dinámicas. Partiendo de ese hecho, ya después en sus clases van a ver que eso se desprende de otro poco de conceptos bien interesantes y más profundos. Pero somos competitivos en el tema de alimentos. En el tema farmacéutico, no haciendo vacunas, pero sí en los colaterales, en los productos sanitarios. Y los productos sanitarios tienen que ver con que, ya aquí hay un tejido empresarial que hace tapabocas que cumple con la norma internacional. Y todo esto que les estoy diciendo es porque va a atender demandas ya establecidas. O sea, ya esto está estudiado. Y ya el Estado colombiano, el gobierno colombiano ya está en parte nosotros como consultores, pero también es una triada, como siempre lo he llamado yo, en el sentido que la academia, la empresa y el gobierno que tienen que manejar o trabajar conjuntamente. Entonces, está también el tema de la ropa, el indoor clothing, que es la ropa, muchos de ustedes o de sus papás se habrán dado cuenta que en esta pandemia entonces ya andan en sudadera todo el día. Entonces, para salir, Trabaje cómodo, sí. claro, No soy muy amiga de eso, pero bueno, eso sí. se volvió, pero Marcela, mira que eso se volvió un mercado muy interesante, sobre todo temas sudaderas, licras, etcétera, etcétera, y temas de ocio con servicios. Entonces, esos sectores ya están identificados, ya nos toca a nosotros, y digo nosotros desde la academia, empezar a generar esa semilla con nuestros estudiantes, pero también, y que lo repliquen, y que apropien ese conocimiento a través de sus profesores y lo repliquen en sus empresas o ustedes como profesionales que van a hacer o que ya están en algún experimento o aventura empresarial, pero también el Estado, y quiero aquí hacer un llamado muy rapidito sobre una teoría que sacó la CEPAL en los años 90, que es el tema de la competitividad sistémica,
donde se maneja esa triada, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, lo maneja de una manera muy inteligente y muy efectiva, que es el Estado tiene que dar, o el gobierno, los gobiernos tienen que dar esos impulsos, creando escenarios de baja incertidumbre para que las empresas actúen, ¿sí? Tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Y si la empresa está bien, pues el empleado va a estar bien y él va a generar consumo. Entonces, fíjense cómo esa cadena, eso es una cadena que una cosa lleva a la otra. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, el gobierno nacional, como les decía, está en una estrategia que tenemos que salir ahorita de esta tercer pico y quién sabe, tal vez vendrá un cuarto pico. Pero hay herramientas muy, muy interesantes y que yo, basado también en la experiencia profesional, se los puedo decir que los hemos aplicado con ciertas empresas y les ha resultado. Por ejemplo, tenemos el tema de el decreto 278, que es la actualización al decreto que existía antes de zonas francas, sobre todo zonas francas desde el punto de vista del concepto 4.0, industria 4.0, ahora hay mercados 4.0, ¿no? Y incentivar comercio electrónico y sobre todo Claro, algo que hay, me pareció curioso, el tema de la propiedad hay, intelectual como activo para el tema de la aprobación de las por inversiones supuesto. mínimas en zona franca. Por supuesto, entonces esas zonas francas 4.0 van encaminadas a eso que tú mencionas, Marcelo. Entonces el tema del comercio de servicios, el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios se va, digamos que ya se está aterrizando a Colombia y se hace a través de que, por ejemplo, el decreto 1371, que es el que hablan del Plan Vallejo Express. Plan Vallejo Express, como lo mencionábamos antes, es una iniciativa, entre comillas, a nosotros los norteamericanos nos decían que eso era un subsidio soterrado. Esto es un estímulo a las exportaciones. ¿Y en qué consiste? En que las empresas pueden apalancar su proceso de exportación a través de las importaciones. ¿Importaciones de qué? De materias primas, importaciones de insumos, importaciones de repuestos, Y bienes e de capital. importaciones de bienes de capital. Y hay un plan Vallejo que se llama Plan Vallejo Junior, que es la reposición de materia prima. O sea, se te acabó la materia prima y tú puedes traer más, bajo el esquema de compromisos de exportación. Entonces, en el plan Vallejo tradicional, se manejaban esquemas, depende de los sectores que se van a manejar, compromisos de 70-30, o sea, 70% de lo que yo importo de materias primas, tengo que dedicarlo a mis productos de exportación y un 30% lo puedo destinar a mi mercado local. ¿Sí? Y así con los bienes de capital, la maquinaria que yo traiga, entonces 70%. Y el plan Vallejo Express bajó esos compromisos, digámoslo así. Entonces ahora están entre 60-40, como les digo, depende de las materias primas y de las mercancías a exportar. Y Sí, también el tema de veces, ¿no? De veces en compromiso claro, exportador. y sobre todo, ¿cuál es lo interesante? Que las empresas no van a pagar gravámenes, no van a pagar impuestos. Entonces pueden traer sus materias primas con cero gravamen, ingresarlos a sus cadenas productivas, sacar los productos de exportación y llevarlos al mercado internacional. Eso es Plan Vallejo. Desde el punto de vista y enlazando con las zonas francas 4.0, tenemos el tema del comercio electrónico, que es el comercio un clic. Eso es un tema interesantísimo, no solamente desde el punto de vista de bienes, sino de servicios. Yo tuve la oportunidad de asesorar a una persona que me llegó a raíz de un requerimiento de la DIAN, una diseñadora de joyas que había estudiado en Europa, y ella vendía sus diseños, mandaba un correo electrónico y les decía, no, ella ya tenía cierta reputación, cierto nombre, y lo que hacía era, consígneme el anticipo, yo le hago el diseño y cuando ya lo tengo listo, usted me envía el resto, digámoslo así. Entonces, también en una charla que yo hice me acercó y me decía que la tenía la DIAN con un requerimiento, que era enriquecimiento ilícito, lavado de activos, un poco de cosas, se me asustó la señorita. Claro, garantíceme de dónde tú tienes esas ganancias de relacionarse en Correcto. el exterior. Ajá. Usted hace una exportación de servicios, tiene que legalizarse, no hay ningún problema, esto no es nada raro, simplemente usted en su RUT y en otras cosas, pues, entonces, todo eso va encaminado a que los servicios, no solamente los servicios asistenciales, digámoslo así, asistenciales digo de asistencia, por ejemplo, servicios de transporte, ¿sí? Un plan Vallejo Express también está dedicado al tema de transporte aéreo, en el tema de, para reactivar la industria, pueden traer repuestos sin cero arancel, con cero arancel, perdón, ¿sí? Tenemos la ventanilla única de inversión,
Esas ventanillas únicas son plataformas que ya, como dice la iniciativa de Economía un Clic, ya se puede entrar a través del ordenador, del computador y empezar a moverse en ese mundo. Tenemos las ventanillas únicas de comercio exterior que hace que ya los trámites, por ejemplo, vistos buenos, se manejen desde una plataforma cero papel. En estas ventanillas únicas de comercio exterior está Info Expo, puedo solicitar vistos buenos, puedo tramitar criterios de origen, y se agiliza mucho este tema. De hecho, ya va por iniciativa del BID, se quiere manejar una ventanilla única portuaria, es enlazando todo el sector portuario, de tal manera, cada puerto aquí en Colombia tiene su software. Sí, O sí, su sociedad portuaria independiente cada uno. ERP, su ERP. Entonces, cada cliente, cada agente de aduana, cada empresa tiene que adaptarse digamos que ya se va a unificar eso. Entonces, si yo voy a sacar por Cartagena, va a ser lo mismo que sacándolo por Buenaventura y los terminales que hay en Buenaventura, o el terminal que hay en Tumaco, o el terminal que hay ahorita, está muy en auge el tema, en Urabá, ahí se me olvidó el nombre, Marcela, de ¿De cuál? ¿Del Turbo, Golfo de qué? Ajá. Turbo. Sí, Y ya Turbo. está construyendo Puerto Antioquia, entonces están unificando todo eso. O sea, ya yo siento que el acuerdo sobre la facilitación al comercio exterior se está volviendo realidad poco a poco. Y con Sí, estas el sueño. iniciativas, y pues a raíz de la pandemia, como les digo, ya eso tocar papeles ya nos da susto. Entonces ya si yo tengo plataformas electrónicas, yo lo puedo hacer, Mercados 4.0. Mire, y desde el punto de vista como les mencionaba, de la competitividad sistémica, el gobierno nacional, ya a través de Procolombia, que es el brazo fuerte, digámoslo así, para la reactivación, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quiere darle ese impulso a todo este tema de la inserción y de perder ese miedo a entrar a los mercados internacionales a través de qué iniciativas como el módulo de alistamiento exportador, que se hace a través de la página colombiatrade.com. Se Y pueden muchos de registrar. los asistentes, yo revisando muchos de los asistentes, Carlos, Ya hemos está. aplicado, sí, lo hemos trabajado, hemos visto algunos videos, hemos podido aterrizar algunos conceptos que Perfecto. como docente uno dice, sí, eso existe y eso se hace a través del intermediario del mercado cambiario, pero si hay otra persona que refuerce la idea y sepa cómo es el tema en la economía real sobre los impactos, por ejemplo, del conocimiento del régimen cambiario, pues eso facilita bastante el diálogo con los alumnos. Claro, no, y sobre todo lo que mencionamos, el papel de la academia es súper importante ahorita, y nosotros acá, perdón, me pongo esa camiseta del externado, en el sentido de que nosotros como academia tenemos que tener ese papel activo con nuestros estudiantes para que lo apropien ese conocimiento y lo repliquen. Pero también con ese apellido tan grande que tiene la Universidad Externada de Colombia desde el punto de vista de ser un impulsor desde el conocimiento, ¿sí? Manejando haciendo esos contactos a nivel estatal para poder ayudar a las empresas y a los estudiantes a que repliquen ese conocimiento y esa estrategia, reforzarla, la estrategia que tiene el gobierno nacional de que todo el mundo conozca. Yo en lo personal tengo que viajar a las regiones a transmitir todo ese conocimiento por parte de Procolombia a las empresas y a través de las cámaras de comercio para decirles, hombre, exportar nos va a llevar a por lo menos salir en el corto plazo de esta situación. Y si pues las empresas reactivan su aparato económico, pues imagínate, van a generar empleo, van a generar consumo, se van a pagar impuestos, no hay necesidad de entrar en estas cosas, reformas tan rimbombantes, no me quiero meter en Honduras, Sí, complicadas. complicado, Pero, sí. claro, pero por ahí es, Marcela. Bueno, muy bien, Carlos. Pues hemos estado esperando preguntas, cuestionamientos de nuestros estudiantes. Queremos llegar a esta conclusión. Y nuestra conclusión en este conversatorio es que el comercio internacional es un instrumento clave, es decir, para garantizar abastecimiento, apalanca el crecimiento, genera empleo, reactiva el aparato productivo. De pronto se nos hizo tarde porque sí estuvo todo el tiempo o sea, en el discurso de todos los presidentes desde el 2008 hasta ahora, en el tema de transformación productiva, en el esfuerzo de la sofisticación y diversificación, pero francamente la locomotora de crecimiento con base en commodities, pues lógicamente dejó ese discurso ahí apagado. La realidad es otra.
Nos toca sofisticar, diversificar, exportar e Valor incrementar el agregado. peso de las exportaciones no tradicionales. Y definitivamente, pues a los muchachos es una invitación a que trabajen con sus empresas en ámbitos financieros, pero también en temas de comercio internacional. Y una cuñita adicional, muchachos, expriman a sus profesores que para eso los pone en la universidad. Muchas Ay, gracias. no mucho, Carlitos, no mucho. No mucho, Carlitos, gracias. Bueno, listo, estábamos esperando aquí preguntas de pronto, intereses. Bueno, pues la verdad, muy informativo para nosotros los neófitos. Yo el comercio siempre lo he estudiado en perspectiva histórica y les hallo toda la razón. Uno empieza a hacer plata cuando deja de exportar habichuelas y empieza a exportar habichuelas enlatadas. Ahí Valor es, agregado. ahí es cuando necesita menos habichuelas por computador. Y entonces los términos de intercambio mejoran un poquito. Carlos, Marcela y Ivonne, de verdad les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo, que nos hayan dado este tiempo. Mira, han aparecido las preguntas. Gracias. Entonces, cordial saludo a los panelistas. Muchas gracias, Luis Alberto. Yo quisiera saber cómo ven el panorama, así como yo quisiera saber cómo ven el panorama de una empresa que, se me perdió, que piensa iniciar la exportación de productos agrícolas, Natalia. Gracias, sí señora, que ese es el interés de esta familia en particular, Carlitos. No, pues es que lo que mencionábamos lo tienen todo. Mira que, primero, muchas gracias por la pregunta. Creo que hemos captado tu atención. Por otro lado, es muy importante que sigas estas recomendaciones que hemos dado acá, Natalia, en el sentido de que el futuro está en el tema agrícola y sobre todo la alimentación. Claro, es un camino que hay que recorrer, pero yo lo veo ese es el futuro ahorita, vuelvo y repito, en el corto plazo para poder no solamente generar empleo a las empresas exportadoras, sino también para estas empresas generar no solamente empleo directo, sino empleo indirecto, con el tema de empaques, embalajes, transporte, aduanas, puertos. Uy, es una cadena súper atractiva. Dale con ese interés. En la página de colombiatrade.com están los pasos para poder seguir. Exportaciones agrícolas en particular. Agrícolas, hay un tema específico en exportaciones agrícolas. Si es posible, ya tú te puedes acercar de hecho virtualmente se puede, pero ya se puede, cuando se pueda ir a las oficinas de ProColombia, allá hay asesores especializados donde te van a llevar al paso a paso. ProColombia te puede ayudar también con el tema, no solamente de darte ese conocimiento, sino de acompañarte, por ejemplo, a macro ruedas. Ahorita está el tema virtual, pero es muy interesante. Yo preparaba a muchos empresarios, tanto empresas como a mis estudiantes de posgrado y maestría, para experiencias de participación en ferias, por ejemplo, temas de negociación. Pero es que aquí se vuelve importante el tema de los negocios internacionales también. No solamente saber de la importación y la exportación, sino también saber con quién se negocia. Si el que tengo al frente es un dealer, un broker, o si es ya un comprador como tal, etcétera. Pero no, yo te exhorto, te impulso, por ahí Marcela les va a dar mi correo ahora más adelante, si tienen alguna duda adicional, con muchísimo gusto. Gracias, Carlos, porque me apoyas en la gestión con los estudiantes y en solución de dudas. Sí, señor, así ha sido, siempre. Siempre, sí. Muy bien, y mira este comentario tan bonito, dice, el Departamento de Norte de Santander es de vocación agrícola y esa es la proyección para el crecimiento del mismo, seguir el impulso de los productos agroindustriales. Sí, es muy importante articular la academia a la empresa. Sí, es muy interesante el cierre que nos da este asistente. No, y el doctor Germán nos lo decía muy claramente, es muy rico poder tener todas esas visiones, ¿no? El comercio es de perspectiva, pero también es de lo teórico, pero también lo aterrizamos a lo práctico. Eso hace que ustedes se formen como profesionales integrales y aprovechando, como les digo, ese músculo y esa fuerza y esa representatividad que tiene la Universidad Externado de Colombia. Bueno, Carlitos. También si es mejor mantener la exportación de productos tradicionales o si es mejor diversificar la canasta exportadora, pregunta Natalia Vélez. Yo pensaría, Yo siempre le apuesto a la diversificación, ¿no, Carlitos?
Yo sí, pero lo que yo diría es que empecemos por el principio. Primero la primaria. Entonces, en la medida que vamos, Literal. sí, entonces ya después vamos a llegar al doctorado y el doctorado es que vamos a sacar las uchuvas deshidratadas o mire lo que hicieron los bolivianos, que eso es un tema, yo también les mencionaba, hago parte de una asociación aeroespacial aquí en Colombia, donde en mi campo de expertise, ¿sí? Porque estos son científicos de satélites y los cohetes y las estrellas, pero ahorita hay un tema empresarial bastante importante con la empresa SpaceX. Si ustedes han Claro. visto, se lanzó ahorita otra cápsula, eso es comercial, eso es un tema comercial que la NASA le está dando impulso a la empresa privada. Y quería decirles con el tema agrícola, los señores bolivianos tienen un producto que se llama quinoa, o quinoa, como lo quieran llamar. Imagínense que eso sirve para alimentar a los astronautas allá arriba, por un tema fisiológico, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, producto agrícola tradicional, que es la quinoa ancestral de nuestros indígenas, Y y el sirve yacón, por para, ejemplo, para Perú, que tiene una denominación de origen y que no dejan que haya claro, inclusive tráfico del tema de ese cultivo a ninguna región del mundo. por supuesto. Entonces, yo lo que diría es, sí, empecemos por lo tradicional, ustedes muchachos hagan capital, digo yo, y ya después pueden, con ese capital ahorrado, empezar a darle ese valor agregado. O sea, ese factor diferencial que hace que productos como el cacao con denominación de origen de la Sierra Nevada de Santa Marta no se pague al precio que lo paga todo el mundo, sino que lo pagan 3, 4, 5 y hasta 10 veces más. Y O en el comercio justo, sector ¿no? Y le puede con meter el el fair ingrediente de trade, comercio justo. correcto. O con el café, que son cafés, por ejemplo, yo también fui, les mencionaba, gerente de exportación de una compañía, que ellos se dedicaban a sacar un café con denominación de origen de Nariño, cerca al volcán Galeras. Y se vendía, si una libra de café valía $1.30, estos señores vendían cafés a $5 la libra. O sea, sí se puede, sí se puede. Uy, Carlos, excepcionales Luz sus pasos. Fabiola, sí, ya aquí la estoy leyendo. El oriente antioqueño tiene la posibilidad de convertirse en la gran despensa agrícola, no solo departamental y nacional, sino a nivel exportador. Pero es necesario trabajar con los sectores en la asociatividad, formalización y tecnificación. Igualmente, los gobiernos locales deben invertir en la conectividad vial que disminuyan esos grandes costos. Totalmente de acuerdo. Y tengo una experiencia de una consultoría que me invitaron a participar por allá para el Oriente Antioqueño con Aguacatejas y yo desistí porque tenían el proyecto muy bien montado, pero no había carreteras. Entonces yo les dije, yo no voy a arriesgar mi reputación, ni mi tiempo, ni me voy a desgastar, cuando para empezar, si no tienen una vía de comunicación que es una carretera terciaria que la comunique con la principal, pues es muy difícil. Hay que hacer que ustedes, como estudiantes, y vuelvo y repito, como miembros activos de esta sociedad, adquiriendo el conocimiento, hagan o provoquen esos impulsos. Hay industrias como la pimienta en el Putumayo. ¿Sí? Putumayo se salió de ese tema petróleo, inclusive Y con se un tema metió social. palmitos, ¿no? Palmitos, pimienta, Palmitos, correcto. Y no lo pimienta. venden acá en Colombia, es a Uh-uh. nivel internacional. Y ganan cualquier cantidad de dinero, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Hay que, miren muchachos, eso hay que hacerlo. Y apóyense, vuelvo y repito. No pierdan ese interés y ese impulso y esa energía. Van a haber momentos en que uno dice, hombre, tiro la toalla. Absolutamente no se permite. Es como decía, voy a parafrasear a un amigo en común que tenemos con la doctora Marcela Ivón, que es Alejandro Cheine, rector del Rosario, donde él decía que la palabra no significa nuevas oportunidades. Yes. Y él lo dijo en el lanzamiento del portal de Colombia Trade. Entonces hay que hacerlo, Hay nuevas que hacerlo. oportunidades, Y es una responsabilidad social, ante todo. Ya por nos toca, supuesto, es un tema de responsabilidad. por Bueno, supuesto. muy bien. Germán, quedamos en tus manos para el cierre. Bueno, no, yo quedo muy agradecido con ustedes dos por este evento. Me parece que han puesto el dedo en la llaga de lo que es el centro del crecimiento económico de países como Colombia y como los países en la región. Nosotros, pues,
aparte de tener un mercado interno que ya se ha consolidado, deberíamos estar en capacidad ya de atender mercados en el exterior, y en ese sentido el comercio internacional es la única puerta. Entonces, les agradezco mucho y me alegra mucho poder inaugurar esta nueva patica de la escuela, que vamos a Cuentes con nosotros, Germán. y vamos a cuidar mucho. Muchos éxitos. A las personas que se han quedado con nosotros hasta el final, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en Twitter, @Figri, de Finanzas, Gobierno, Relaciones Internacionales, _EFNI, Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales. Ahí nosotros publicamos todos los cursos, todos los eventos que estamos haciendo. También quedan inscritos en nuestra lista de correo para recibir información acerca de los eventos que estamos haciendo. Les estoy volviendo a poner el Twitter ahí en el chat para que lo puedan ver y que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias a todos y nada, ya con esto cerramos el evento. Marcela Ebón, Carlos. Gracias, Germán. Gracias. Señores asistentes, mil gracias por su apoyo. Vale, hasta luego.